Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están conectados a nuestra señal de radio, BMF Radio, dando gracias a Dios por ello y que Dios les bendiga grandemente. En este día voy a compartirle un mensaje, una reflexión de la palabra del Señor, que Dios ha cargado mi corazón con este tema, el Verbo en la eternidad. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, del capítulo 1, verso 1 al 5. Y dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios bendiga su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo compartimos este mensaje dándole gracias a nuestro gran Señor. Deberíamos comenzar esta reflexión o este mensaje de este pasaje quitándolo el calzado de nuestros pies, porque vamos a pisar tierra santa, como dice Éxodo 3:5. Juan comienza el Evangelio con un prólogo en el que nos adelanta y resume muchos de los grandes temas que después vamos a desarrollar en el resto del libro. ¿Ya? El punto central del Evangelio, y al que Juan dirige nuestra mirada desde el comienzo, es el Señor Jesucristo, quien es presentado como el eterno Dios. Sígame en esto, por favor. Primero, su eternidad en el principio. Su comunión con el Padre era con Dios. Su divinidad, el Verbo era Dios. Su atributo divino de creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sus atributos divinos como vida y luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y comenzamos con la palabra en el principio. La Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Pero el prólogo de Juan lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. El Señor Jesucristo se refirió a este momento cuando dijo en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Era el Verbo. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se referían tanto a la palabra hablada o escrita como aquella que no se ha pronunciado o permanece en la mente. Podía equiparse a la idea de razón. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de la racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad que se observaba en el cosmos, aunque carente de personalidad. ¿Me está siguiendo? Mire, Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega
tal vez con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores, aunque más probablemente su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo. Para comenzar, el evangelista nos va a explicar que quien ha creado el universo o lo rige es una persona divina, el Señor Jesucristo. Además, el escritor va a utilizar el término para enseñarlos que de la misma forma que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, de la misma manera el verbo nos declara la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión y exactitud y profundidad la mente de Dios. Porque como él mismo dijo en Mateos capítulo 11, verso 17, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiere revelar. Me estoy explicando. En este sentido, hermanos amados, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el principio era el verbo. Otro detalle importante que Juan nos hace notar es que el verbo era, no que llegó a ser. Me explico, el verbo era, no llegó a ser, sino que era en el principio. Está hablando al principio de todas las cosas. Cuando más adelante en Juan 1:14 nos habla de su encarnación, utiliza el término muy diferente. Aquel verbo fue hecho carne. Podemos resumir diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Por esta razón el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Antes de Abraham ya era Él. Y se lo dijo a los judíos. Me estoy explicando. Y el verbo era con Dios. Como dice el versículo del comienzo que acabamos de leer. La expresión era con. O sea, era con. Nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo entre la Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Para Él son importantes las relaciones donde puede expresar su amor. Pero si Dios fuera una sola persona, escuche esto, dependería de su propia creación para poder manifestar su amor. Esto quiere decir, hermanos amados, que no podría haberse manifestado como Dios de amor antes de haber creado el mundo. Pero tal Dios, escúcheme, pero tal Dios dependiente no sería el Dios de la Biblia. Dios no creó a los hombres por ninguna necesidad en Él, sino solo por el gozo de amar su creación personal. Me estoy explicando, hermano amado. Cuando pensamos en la gloria divina que disfrutaba el Hijo durante toda la eternidad en la comunión dentro de la Trinidad, y que Juan nos presenta aquí el comienzo de su evangelio y lo contrastamos con el final de su libro
en el que encontramos al Señor Jesucristo muriendo en una cruz como un criminal. Es entonces, hermanos amados, cuando quedamos asombrados de la inmensidad del amor de Dios para con el hombre. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Con esta breve declaración, Juan declara la absoluta divinidad de Cristo. Al mismo tiempo pone en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los hombres tienen frente a Dios. Hablemos los ateos, los agnósticos, panteístas, politeístas, idólatras, etcétera, etcétera. Tal vez sean interesante en este punto hacer notar cómo traducen los testigos de Jehová este versículo. Ellos lo traducen así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. O sea, resulta muy evidente cómo su teología condiciona su traducción. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. Así que cuando llega el momento de traducir un versículo que afirma de manera absoluta su deidad, la deidad de Cristo, ellos lo cambian sin el más mínimo rubor. ¿Me está siguiendo? Esta era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo. Repito, nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio el Hijo estuvo con Él. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del Verbo sino adorarle? En Judas capítulo 1 verso 25, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me está siguiendo? Cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia. En Colosenses capítulo 1, verso 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados hermanos, atención, fue por un mandato de Cristo que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol y la luna, los ángeles y los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna, ni tampoco se ha organizado en su forma actual por casualidad. Cuando dice por Él fueron hechas, quiere decir literalmente mediante Él llegaron a ser, llegaron a existir por medio de Él, no en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba, escuche esto, mediante el Verbo, pero no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. Me estoy explicando. A lo largo de su evangelio, Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. Por ejemplo, en las bodas de Canaán de Galilea, el Señor creó vino a partir de agua. En el desierto dio de comer a 5,000 varones panes y peces, habiéndolos creado previamente. En Juan 6, verso 1 al 15. Y si Él da, mire, escucha esto, y si Él
Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La frase anterior se vuelve a repetir de modo inverso, con el fin, escuche esto, de que sea imposible hacer ninguna excepción. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todo fue hecho por Él. Todo fue creado por Él. Podemos decir, por lo tanto, que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. Qué maravillosa palabra. En Él estaba la vida. No es sencillamente que está vivo en contraste con los ídolos muertos, sino que es la fuente de toda vida. No se trata de bios, forma de vida, sino del principio mismo, esencia de la vida. La muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida de Jesús. Jesús dijo en Juan 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos decir que la vida es la necesidad fundamental de todo hombre. Por lo tanto, todo hombre necesita a Cristo, que es la vida. El Evangelio ilustra esta verdad, recordándonos, hermanos, el momento en que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Antes de ese momento, Jesús se presentó de la siguiente manera. En Juan capítulo 11, verso 25, Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la vida era la luz de los hombres. Del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, hermanos amados, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo. Mire, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hombre necesita la luz de Cristo. La necesitamos. Nosotros ya la tenemos, pero aquel que no tiene a Cristo la necesita urgentemente, ya que por sí mismo, por sus esfuerzos y conocimientos, nunca podrá llegar a conocer a Dios. Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. El uso que Juan hace de la luz para designar al verbo es sin duda muy apropiado. Primero, la luz es necesaria para ver y conocer. Segundo, la luz es pura y además no se puede contaminar. Tercero, la luz no penetra todo, dice lo penetra todo y nada se le puede esconder. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas aquí son morales producidas por el pecado y se traducen en odio e incredulidad contra Jesús. Ya hemos visto que estar en la luz
Hermanos amados, significa conocer a Cristo, andar en sus caminos. Por tanto, estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del hombre pecador que no, escuche esto, que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Incluye a la humanidad contemplada como poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. Un hombre puede estar en tiniebla por dos razones: bien porque falta de luz o de vista. Como veremos, hermanos, a través del Evangelio, los judíos rechazaron los caminos de Dios, pero no por falta de luz, pues la misma luz estaba entre ellos, sino por falta de vista, por estar ciegos a la verdad de Dios a causa de la dureza de sus corazones. Hay una incompatibilidad manifiesta entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y del mundo, entre Cristo y la fuerza del maligno. Juan nos va a mostrar, y nos está mostrando a lo largo de todo su evangelio, esta continua resistencia de las tinieblas a la luz. Resistencia de las tinieblas a la luz. Y su incapacidad para apagarla definitivamente. Y la historia es testigo de que esto ha seguido siendo así. Su iglesia ha sido perseguida, Cristo ha sido blasfemado, sus discípulos muertos y el evangelio despreciado. Pero el pasaje nos enseña también que Satanás nunca podrá apagar la luz de Cristo y que seguirá brillando hasta la venida gloriosa del Señor Jesucristo. El capítulo 9 de Juan sirve para ilustrar perfectamente la lucha entre la tiniebla y la luz, sin que ésta pueda prevalecer contra ella. En este caso el Señor se presenta como la luz del mundo, en Juan 9:5. Y después lo demuestra dando vista a un hombre que desde su nacimiento había sido ciego. Pero el milagro fue mucho más allá de proporcionar la vista física al ciego. Así que cuando llegamos al final del capítulo, el ciego declaró: creo, Señor, y le adoró. A lo que Jesús contestó: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En Juan 9:38. Entonces tenemos a un Cristo eterno, que por medio de él fue creada todas las cosas, todo lo que existe aquí y en el cielo y en el universo, fue creado por medio de él y para él. Todo le pertenece a él. Hermanos amados, por eso necesitamos y tenemos que vivir día a día en la luz de Cristo. Él es el Dios, la imagen de Dios, y todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra de Dios. Es el eterno Cristo, es el eterno Señor, desde el principio a fin, es el eterno Dios. Le alabamos y le glorificamos, nuestro Señor, y damos gracias en el nombre de Jesucristo en este día por esta reflexión, esta palabra, que la atesoremos en nuestros corazones, que la meditemos y que aprendamos del Maestro, porque Él nos vino a revelar al Padre. Él descendió para mostrarnos a Dios. Damos gracias a Dios por ello. Mire, en una oportunidad Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo: Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora creed por las obras que hago, porque las obras que hago no las hago yo,
sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Entonces, hermanos amados, adoremos al Cristo de gloria. Jesucristo es toda la gloria que tenemos que darle a Jesucristo, alabanza, adoración, porque ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Aleluya, y podemos amarlo, Él habita en nosotros, somos ministros de un nuevo pacto, estamos disfrutando un nuevo pacto, la realidad y las verdades de Cristo, las verdades de Dios. Hoy día, en estos tiempos, damos gracias al Señor porque Él habita en nosotros. Dios les bendiga, un abrazo a la distancia y primeramente, para terminar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios, te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Señor Jesucristo, alabado sea tu nombre, Padre Santo, Cristo de la gloria, el Cristo eterno. Te amamos, te bendecimos, glorificamos, Señor. Gracias por todo, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, bendecimos a los que están conectados, escuchando y posteriormente van a escuchar esta reflexión, este mensaje. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.